Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la quinta edición del curso virtual Herramientas para el diseño el diseño e implementación de infraestructura natural en América Latina. Como les he contado, este curso fue desarrollado por Ecodecisión Forest Trends con el apoyo de SUNAS y el FONAC y apoyado por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, ADERASA. El curso cuenta con el auspicio de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la Fundación Tinker y la Fundación Batten. Para los que no se nos han unido anteriormente, mi nombre es Tamara Montalvo, soy la coordinadora general del curso y estoy aquí a su disposición para guiarles en el proceso de aprendizaje, en la interacción con la plataforma y la interlocución con los docentes. Tenemos el privilegio en este curso de contar con profesionales de amplia experiencia en conservación, gestión integral del agua, finanzas para la conservación, leyes ambientales, hidrología, monitoreo, etcétera. Y quiero, antes de iniciar el webinar, quiero comentarles que en este segundo webinar del tema hidrológico nos acompañan Bert de Viebre, que es el secretario técnico del Fondo de Agua de Quito, y Eric Ochoa, economista, consultor de la empresa ATUC, que ha participado en la realización del estudio del retorno sobre la inversión para el FONAC. Sobre la operación de la plataforma, quiero mencionarles que ustedes pueden enviar sus dudas o sus preguntas a través del panel de control que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Y si tuvieran algún problema con el sonido de esta reunión, nos pueden escribir a través de este mismo chat para sugerirles mecanismos de solución. Leo, y perdón que me equivoqué, dije que era el módulo hidrológico, me disculpan, es el módulo económico. Entonces, bueno, mil disculpas por este error. Si experimentan, como les digo, algún problema del sonido, nos escriben a través del chat para poder solucionarlo. Y finalmente queremos recordarles dos recomendaciones. La primera es que cierren sus ventanas con programas o con programas que ocupan ancho de banda en su equipo para mejorar la conectividad. Y en segundo lugar, sugerimos utilizar los audífonos para mejorar la calidad del audio. ¿Ya? Entonces, le doy la bienvenida a Bert de Viebre, él es el secretario técnico del FONAC, del Fondo de Agua de Quito. Bert, bienvenido. Te doy paso y te pido de favor que compartamos tu pantalla. Adelante. Buenas noches, Tamara. Buenas noches a todos los participantes. Esta noche vamos a completar, profundizar un poco lo que ya habíamos iniciado la semana pasada. Ustedes recordarán, bueno, estamos aquí dos instructores, digamos, dos profesores, Eric Ochoa, sobre el análisis económico, y yo en mi calidad de secretario técnico del Fondo para la Protección de Agua de Quito, FONAG, que hicimos cierta experiencia con Eric y su equipo en esa temática, ¿no? Como introducción hoy a lo que Eric les va a presentar, les quiero recordar o explicar la estructura del FONAG, porque luego vamos a hablar de calcular costos y beneficios, y de ahí sale el retorno a la inversión, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de costos y beneficios, hay varias formas de entender esto, y para eso es importante que tengan
esta claridad sobre la estructura del FONAG. El FONAG es un fideicomiso que tiene un fondo patrimonial. Este fideicomiso es formado por 6 constituyentes, 6 instituciones se han juntado en esta figura, ¿no? Porque han visto que tienen en común el interés para el cuidado de fuentes de agua. Entonces, estos 6 constituyentes hacen aportes al patrimonio de FONAC, a este fondo patrimonial. Los 6 constituyentes ya estén en el lado izquierdo de la figura, también forman la Junta de Fideicomiso, ¿no? El máximo organismo de toma de decisiones. Y nosotros somos una secretaría técnica, ¿ya? Que somos los ejecutores. Yo estoy a la cabeza de esta secretaría técnica, que tiene guardapáramos, personal técnico, administrativo, educadores, etcétera, ¿ya? Ahí ejecutamos todas las acciones de protección de fuentes, ¿no? Pero también tenemos en la estructura de financiamiento, ¿no? Tenemos este fondo que es el que tiene un patrimonio, ¿no? Este patrimonio, entonces, genera rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros es una de las fuentes, una de las más importantes para ejecutar acciones, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos también otros ingresos, ¿no? Que pueden ser de los propios constituyentes o pueden ser de otras instituciones con los que hacemos convenios y contratos para ejecución directa en una zona de interés de ellos y una acción que es de interés de ellos, ¿no? Por supuesto, solamente acciones relacionadas a la protección de fuentes de agua, que es lo que está escrito en el contrato del fideicomiso. No podemos hacer otras cosas, ¿ya? Esta estructura básica es importante porque el ejemplo que vamos a mostrar se limita al el punto de vista, digamos, de nuestro principal constituyente, el que más aporta al patrimonio, que es la empresa de agua potable de Quito. Vamos a ponernos en los zapatos de ellos en este análisis, ¿no? Porque pues, se podría definir de muchas otras formas, ¿no? Podríamos considerar un estudio de retorno a la inversión para el conjunto de nuestros 6 constituyentes, por ejemplo. Eso no lo hemos hecho todavía. Lo hemos hecho en este ejemplo que vamos a mostrar para la empresa de agua potable. Entonces, está también limitado los beneficios a lo que ellos sienten como beneficios, que básicamente va a ser calidad y cantidad de agua, ¿no? Y los costos también es lo que ellos aportan a la iniciativa, ¿no? Tranquilamente nos podríamos imaginar otras definiciones donde, por ejemplo, en los beneficios incluyamos otras cosas que nosotros sabemos que tenemos. Hay co-beneficios en captura de carbono, por ejemplo, o beneficios en conservación de biodiversidad, ¿ya? Y ahí estaríamos hablando de un trabajo más amplio de valoración de servicios ecosistémicos, de mirar esto desde el punto de vista de la sociedad en sí, un retorno a la inversión. No, el ejemplo todavía no es eso, ¿no? Todavía no es eso, creo que estamos todavía un poco lejos de poder cuantificar a este nivel, o por supuesto sería extremadamente interesante, pero en este ejemplo hemos tratado de ser muy concretos, ¿no? Entonces, ponemos desde este punto de vista de la empresa de agua potable en un contexto en donde queremos que este estudio lleve a demostrar que para un actor como ellos, la inversión en el FONAC es rentable, ¿no? Y que en un futuro, es que eso ayude a construir la sostenibilidad del fondo, ¿no? Donde, por ejemplo, no solamente por cierta obligación, que en nuestro caso la empresa de agua potable lo tiene por ordenanza municipal, contribuye el 2% de sus ingresos al FONAG, ¿no?
pero donde podamos demostrar que incluso sin esta obligación, sería rentable, ¿no? Y aportar eh, para la empresa de agua potable aportar al FONAG, ¿no? Porque simplemente su retorno a esta inversión es positivo. Esto como contexto en el cual hicimos este trabajo que Eric les va a presentar. Muchas gracias, Bert, por esta introducción. Quiero ahora darle la bienvenida a Eric Ochoa y comentarles que Eric al momento se encuentra en un cafenet, en un lugar en donde hay un poco de ruido. Hemos hecho un poco la prueba de sonido y hemos mejorado el sonido, pero es probable que exista un poco de ruido, entonces pedimos excusas y agradecemos por su paciencia. Bienvenido, Eric. Quisiera ahora compartir tu pantalla y agradecerte por estar con nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos y todas. No sé si es que me escuchen con claridad. En el caso de que no, Tamara, te pido por favor que me hagas una pausa, así Claro. podemos ir avanzando mejor. También quería pedirles que por intermedio de Tamara también cualquier pregunta me vayan haciendo este momento y no necesariamente al final, salvo que sean preguntas generales. Y si son preguntas específicas, digamos, ese momento para no ir perdiendo el hilo. Bien, vamos a ver cómo convertimos los beneficios hídricos en beneficios económicos, es decir, cómo los monetizamos. Nosotros habíamos visto en el webinar anterior, tenemos dos tipos de beneficios, uno sobre la cantidad de agua y otro sobre la calidad de agua en las fuentes donde interviene el FONAG. Para monetizar estos beneficios, nosotros los debemos transformar en valores monetarios. ¿Cómo los transformamos en valores monetarios? Primero, estimamos el costo de convertir cierta cantidad de agua cruda en agua potable. Como dijo Bert, nosotros en este estudio nos hemos concentrado en uno de los mayores, el mayor constituyente del FONAC, que es la empresa de agua potable de Quito. Para monetizar, es importante que nosotros podamos convertir los beneficios en términos de cantidad o de calidad de agua en ingresos o en menores costos, en mayores ingresos o en menores costos respecto a la población meta, en este caso el EMAPS, que nosotros estamos estudiando. Bien, estimamos el costo de convertir cierta cantidad de agua cruda en agua potable. Esta cantidad de agua potable proyectamos que se comercializa y que genera unos ingresos. Si a esos ingresos le restamos los costos totales, pues obtenemos los beneficios brutos en términos monetarios. Ahora, para que exista los beneficios hídricos, tanto en cantidad como en calidad de agua, que nosotros le hemos ejemplificado con Q1, tiene que existir una inversión. Para estimar el ROI, nosotros debemos calcular los beneficios netos, que son la diferencia entre los beneficios brutos y la inversión. Finalmente, el ROI del FONAC es equivalente a la relación entre los beneficios netos y la inversión. Y el ROI del EMAPS es la relación entre los beneficios netos y la inversión que hace la EMAPS en el FONAC. Recordamos que en el primer webinar, lo que nosotros hicimos fue definir cómo es la estructura de un fondo de agua, en este caso el FONAC, que tiene varios constituyentes. Cuando nosotros encontramos los beneficios hídricos, estos beneficios hídricos son no solo para el FONAC, sino para cada uno de sus constituyentes. Nosotros, en este caso específico, encontramos el equivalente al ROI de FONAC, que sería el ROI de FONAC sería igual, vimos en el webinar anterior, a la suma de los beneficios de cada uno de sus contribuyentes.
en este caso es equivalente a la relación entre los beneficios netos y la inversión. Porque no es equivalente y no igual, porque tenemos el beneficio de uno solo de sus constituyentes, que es la EMAPS. Bien, en términos, digamos, más simples, Q1, que sería los beneficios hídricos, los tenemos que convertir tenemos que estimar los costos totales de transformar Q1 en Q2. Nosotros tenemos una función, los costos totales, que está en función del costo unitario y de la cantidad o calidad de agua. Cuando tenemos los costos totales, encontramos a su vez los Q2, que vendría a ser la cantidad de agua potable disponible para la venta, que es una función que junto con la pérdida de agua y el precio unitario nos dan los ingresos. Si restamos los ingresos menos los costos totales, tenemos los beneficios brutos. Q1, para que exista Q1, vimos antes, tiene que haber una inversión, es decir, es una función de la inversión. Los beneficios netos, la diferencia entre los brutos y la inversión, y el ROI de FONAC equivalente a los beneficios netos sobre la inversión, y el ROI del EMAPS igual a los beneficios netos sobre la inversión que hace el EMAPS en el FONAC. Como ejemplo, si nosotros a 20 años, por ejemplo, tenemos 260 millones de metros cúbicos y nos cuesta cada metro cúbico convertir en agua potable, nos cuesta 42 centavos, los costos totales serían 109 millones de dólares. Si nosotros asumimos que tenemos un porcentaje de pérdida del 2%, tendríamos 254.8 millones de metros cúbicos de agua potable disponibles para vender. Supongamos que el precio unitario es 60 centavos, nosotros tenemos ingresos por 152.88 millones de dólares. Los beneficios brutos sería entonces la diferencia entre los ingresos, 252 millones, menos los costos totales, que son los 109 millones. Tendríamos unos beneficios brutos de 43.88 millones de dólares en el caso del ejemplo. Para que los beneficios brutos existan, para que los beneficios hídricos existan, es decir, estos 260 millones de metros cúbicos, el FONAC debió haber invertido 11 millones de dólares y la EMAPS invirtió en el FONAC 10 millones de dólares. Recuerden que es solo un ejemplo para tener claro cómo es el procedimiento de cálculo. Nuestros beneficios netos serían entonces 32 millones de dólares, que es la diferencia entre recuerden, los beneficios brutos y la inversión. El ROI del FONAC entonces sería igual a 2,97 y el ROI del EMAP a 3,28. ¿Qué hicimos? Dividimos los beneficios netos sobre la inversión de cada uno. El ROI quiere decir, por cada dólar que invertimos, ¿cuánto recuperamos? En este caso, por cada dólar que invertimos, recuperamos 2,97 en el caso del FONAC, y en el caso del EMAP, por cada dólar que invertimos, recuperamos 3,28 en este ejemplo puntual, con estos datos que acabamos de demostrar, que es simplemente otra vez un ejemplo. Bien, para hacer este procedimiento, para calcular los costos, para calcular los ingresos, para calcular los beneficios y finalmente el ROI, nosotros, o es necesario, definir primero algunas cosas claras. Primero, unas hipótesis. Segundo, necesitamos tener la mayor cantidad de datos históricos para poder hacer las proyecciones económicas. Tercero, debemos definir un adecuado modelo matemático y además debemos definir una tasa de descuento. La tasa de descuento es un valor que nos permite saber cuánto va a costar a futuro nuestros ingresos. En términos financieros, los ingresos no son iguales en el futuro que ahora. Los beneficios, los ingresos son, digamos, mejor ahora, es mejor tenerlos ahora
que tenerlos en el futuro. Una tasa de descuento entonces sirve para, digamos, penalizar los beneficios que vamos a tener a futuro. Vamos a ver esto un poquito más, con un poco más de detalle en unas láminas posteriores. En el caso de la cantidad de datos, de datos históricos, pues los tenemos que obtener para el escenario actual, es decir, todo lo histórico. Y la información resultante del modelo matemático y las tasas de descuento que aplicamos a los valores resultantes del modelo matemático, los tenemos que aplicar para los dos escenarios que obtuvimos. Recuerden, eso vimos en el webinar anterior, para los resultados que tenemos en el escenario SEM con FONAC y en el escenario BAU sin FONAC. Nuestras hipótesis. Nos planteamos en este estudio dos hipótesis. Primero, un mayor caudal de agua reduce el costo unitario de producción en cada una de las fases de lo que nosotros llamamos el flujo del agua del EMAPS. ¿Qué quiere decir? Que mientras más agua tengo entrando en cada una de las fases, menor es mi costo unitario. Y esto básicamente se da porque siempre en toda empresa, en todo emprendimiento, hay costos fijos. Y segunda hipótesis, que una mejor calidad de agua medida en términos de turbiedad y color, que son dos parámetros importantes para las plantas de tratamiento, sobre todo, que es donde la calidad realmente influye, reduce el costo unitario de producción en tratamiento, lo que impacta directamente en los costos totales de producción, que quiere decir mejor calidad, menor uso de químicos o menores costos asociados a esta calidad y, por tanto, un menor costo de producción. En los cálculos que hicimos, tratamos de validar estas dos hipótesis, de negar o de validar estas dos hipótesis. Ahora, para comparar datos es importante que nosotros podamos hacer la diferencia entre correlación y causalidad. La correlación, que es un indicador que nos permite ver si una variable sube, otra también sube, o si una baja, otra sube, que sería correlación. Habría correlación directa en el primer caso, correlación inversa en el segundo caso, no necesariamente implica causalidad. Esto es importante porque estadísticamente podemos encontrar que cuando una variable cambia, la otra también cambia, pero puede ser que cambia no necesariamente porque la una la causa la otra. Eso quiere decir, correlación implica necesariamente causalidad. Ahora, para saber si existe causalidad y no necesariamente solo correlación, podemos decir que un evento es causa de otro cuando el primero, que es el explicativo, sucede antes que el otro o explicado. Es decir, cuando existe un mecanismo conocido que detalla cómo el evento explicado surge del evento explicativo, en términos, por ejemplo, de calidad de agua. La calidad de agua, aquí está UC, que es color, o NTU, que es turbiedad. Nosotros decimos estas dos variables suceden siempre junto con el caudal y no suceden antes que el costo unitario. Es decir, el costo unitario, que es la variable explicativa, sucede siempre después de las variables, el costo unitario, que es la variable explicada, sucede siempre después de suceder las variables explicativas, que son caudal, Q, UC color y NTU turbiedad. Es decir, que cuando el color aumenta, cuando la turbiedad aumenta, los costos, que es en este caso CUT, varían. Pero claro, los costos dependen de estas dos para variar. Es decir, estamos viendo un mecanismo conocido. Por tanto, podemos decir que existe no solo correlación, sino que existe causalidad. Ahora, para encontrar esta relación, es necesario definir algunos modelos matemáticos. Nosotros ponemos como ejemplo este caso de comparar algunas variables en el eje de las X y en el eje de la y aquí utilizamos un modelo de regresión lineal múltiple, que es que una variable dependiente
como vimos, costo unitario depende de otras variables como caudal, turbiedad, color y la incertidumbre, que en este caso está representado por esta letra. Bien, definimos un modelo estadístico, tenemos los datos, podemos ir al siguiente paso, que es la tasa de descuento. Como les decía, la tasa de descuento es esa penalización que nosotros le vamos a dar a los ingresos futuros. Existen muchísimas tasas de descuento que se pueden utilizar, y el uso de la tasa de descuento depende de la tasa que la institución, en este caso la EMAPS, tenga, o la tasa que ellos consideren más adecuada. Nosotros para este estudio planteamos 10 diferentes tasas y todas tenían que ver de alguna manera con el estudio. Por ejemplo, las 3 primeras tasas son tasas, digamos, que se utilizan para proyectos ecológico-sociales, por eso son un poco menores que las tasas de la 4 a la 10, que son tasas para proyectos económico-financieros. Entre todas las tasas, nosotros nos decidimos por la número 10, el valor 3.46%, porque además de ser una tasa financiera, es decir, una tasa que la EMAPS utiliza para evaluar todos sus proyectos de inversión, es una tasa que por el rango está muy cercana a las tasas de descuento de tipo ecológico-social. Tuvimos una discusión sumamente interesante sobre qué tasa de descuento debemos utilizar, porque mientras mayor es la tasa, menores son los valores perdón, mientras mayor es la tasa de descuento, menores son los ingresos, perdón, a futuro, es decir, mayor es la penalización que le vamos a dar a los ingresos. En este caso, y para este estudio, nosotros elegimos la tasa de 3.46%. Bien. Tenemos entonces, teníamos los datos históricos y también los de los beneficios hídricos. Teníamos el modelo matemático que íbamos a utilizar para hacer las proyecciones y teníamos la tasa de descuento. Lo siguiente fue investigar cómo funciona el flujo del agua, es decir, desde que el agua se capta en las fuentes, cómo llega a cada uno de los centros de captación, conducción también que le llama el EMAP, y cómo de cada uno de los centros de captación, de estas unidades grandes de captación, se distribuye a cada una de las plantas de tratamiento, y cómo el agua sale de cada una de estas plantas de tratamiento a cada una de las unidades de distribución. La EMAP tiene 4 grandes centros de captación, digamos así, que se alimentan de las poco más de 150 fuentes que alimentan al distrito metropolitano. Tiene 5 unidades de tratamiento y más o menos 4 plantas de tratamiento en cada una de estas unidades. Y de cada una de estas unidades sale el agua, de cada una de estas 20 plantas, sale el agua para las 6 unidades de distribución que tiene la EMAPS para distribuir en el distrito metropolitano. Cuando el agua ingresa en cada una de estos sistemas, digamos, por ejemplo, Papayacta, cuando el agua ingresa en el sistema de captación Papayacta, esta agua, si bien no es procesada en este paso, sale a las diferentes unidades de tratamiento, pero no sale en la misma cantidad y existe una pérdida de agua. Tuvimos que hacer el cálculo en cada una del agua que ingresa, por ejemplo, en este caso Papayacta, y de agua que sale a Papayacta. De Papayacta vemos que sale a algunas plantas de la unidad Bellavista, pero que también el agua va a algunas plantas de la unidad Palugillo. Tuvimos que calcular cuánto porcentualmente sale cada una de las plantas. Cuando entran las plantas, y aquí hay una diferencia, y aquí hay, digamos, un detalle específico, cuando entran las plantas, depende del tipo de tecnología de la planta, también se da un proceso y sale menos agua que la que ingresa.
Y en el caso de la distribución, también, por ejemplo, el agua que sale de las plantas de la unidad Bellavista y llegan a la unidad norte, a la unidad sur, a las parroquias norte, no es la misma que sale de estas unidades hacia cada uno de los hogares en donde distribuye. Así que también tuvimos que hacer ese cálculo y proyectar eso para 20 años, que fue el horizonte de tiempo que nosotros nos planteamos. En este diagrama vemos cómo el agua ingresa hacia las plantas de tratamiento y cómo pasa, dependiendo de la tecnología, por floculación, cimentación, filtración, desinfección, antes de ir a las unidades de distribución. Y este diagrama para nosotros fue importante porque fue la forma en cómo nosotros aquí, en las plantas, podíamos determinar la importancia de la calidad en términos de costos. Bien, lo que hicimos con el modelo, en este caso econométrico que definimos, el modelo matemático econométrico que definimos fue, en función del agua que nosotros habíamos proyectado con los beneficios hídricos que entre diariamente por 20 años a cada una de los sistemas, por ejemplo, Papayac, Tomica, Quito Sur, y el agua que cada uno de los sistemas de captación mandan a tratamiento y de tratamiento a distribución, encontramos las ecuaciones de costos. Estas ecuaciones de costos nos dicen que cuando entra cierta cantidad de caudal de agua con ciertos parámetros de calidad, qué caudal de agua sale y cuánto cuesta ese tramo de convertir caudal Q2 más bien convertir caudal crudo, que sería Q1, en caudal Q2, que sería agua potable. Entonces, con estas ecuaciones a nosotros nos permitieron saber el caudal que entra en cada fase y el caudal que sale, y además el costo de que ese caudal salga, digamos así, potabilizado. Eric. En cada una. Sí. Perdona, tenemos dos compañeros que nos preguntan por qué a 20 años. O sea, la proyección se hizo a 20 años. ¿Qué modelo se usó para 20 años de agua? A ver, lo vimos en el webinar anterior. Nosotros usamos para la modelación de los beneficios hídricos, calidad y cantidad de agua, el SWOT. En el SWOT nosotros metimos la información histórica en términos de caudales, en términos de uso de suelo, en términos de ampliación de la frontera agrícola, todos esos indicadores, y el SWOT nos arrojó, porque nosotros la calculamos a 20 años, que era, digamos, un horizonte que a nosotros nos parecía interesante. El SWOT nos calculó esos beneficios hídricos en función de ese modelo hidrológico. En este caso, nosotros hicimos la monetización a 20 años. Si los beneficios hídricos los hubiésemos, modelado para 40 años, hubiésemos tenido que hacer esa modelización a 40 años. Esa modelización económica a 40 años. Fue básicamente por eso, porque los beneficios hídricos los estimamos para 20 años. Gracias, adelante. Perfecto. Entonces, encontramos una ecuación para cada uno de los sistemas, 15 ecuaciones en total. Y finalmente, con las ecuaciones, pudimos obtener los costos, el caudal de agua potable y los ingresos que íbamos a tener, que la IMAPS iba a tener a 20 años plazo en los dos escenarios. Recuerda, la modelación hidrológica, es decir, los beneficios hídricos, nos entregaba valores de caudal y la calidad de ese caudal en dos escenarios: SEM con intervención del FONAC y BAUF sin intervención del FONAC. Con los costos, con el caudal de agua potable, pudimos obtener los ingresos. Déjenme ver si es que en nuestro caso sería esto. Tenemos el caudal de agua potable calculado en función de las pérdidas y en una proyección del precio
del agua potable a 20 años, pudimos obtener los ingresos. Bien, voy a la siguiente. Tenemos ingresos entonces en el escenario SEM con FONAG, el de la izquierda, y ingresos y costos en el escenario BAU con FONAG. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son la diferencia entre lo que la EMAPS puede captar si hace la inversión en el FONAG que si no hiciese esa inversión en el FONAG. Supongamos, la EMAPS no invierte en el FONAG, va a tener estos ingresos y estos costos. Pero si la EMAPS hace la inversión en el FONAG, va a tener estos ingresos y estos costos. La diferencia, los beneficios de la intervención del FONAG para la EMAPS son, por ejemplo, la diferencia entre este pico de aquí, no sé si vean el cursor, en este pico de aquí y este pico de acá. Porque esta diferencia entre ingresos y costos, escenario SEM, y esta pequeñísima diferencia entre ingresos y costos, Pau, no sería posible de alcanzar si no existiese el FONAG, que lo podemos ver graficado en esto. Estos son los ingresos que va a tener en el año 1, por ejemplo, el FONAG, la EMAPS con FONAG, y son los ingresos que va a tener la EMAPS sin FONAG en el escenario BAU. Entonces los beneficios son estos, la diferencia entre estos dos ingresos. Eric, por favor, verificas en cuál gráfica estás, porque yo sigo viendo en mi pantalla la línea de tendencia de Mica Quito Sur. Uy, entonces no se actualizó. Ahí se puede ver. Todavía no. Tamara, ¿tú estás viendo cuál gráfica? La de línea de tendencia, Ingresos. sí, tenía la misma duda, no estamos viendo creo que se congeló tu presentación. Déjenme ver si no está oculta la diapositiva. A ver, ahí pueden ver, tenemos que ver unos gráficos de ingresos y costos en los dos escenarios. No, seguimos viendo la línea de tendencia de Mica Quito Sur. ¿Te parece, Eric, que, por un tema de tiempo, lo que podemos hacer es dejar de compartir tu pantalla un ratito, mientras tanto avanzamos y volvemos a compartir? Perfecto. Entonces, por favor, ¿le quitas lo de compartir pantalla? ¿Saben qué? Está en pausa de un segundo. Ahí se ven ingresos y costos. Ajá. Perfecto. Ahora, entonces regreso. Los ingresos, nosotros calculamos, permítanme, los ingresos que la EMAPS va a tener con FONAG, pueden ver el cursor, ¿sí, no? Sí. Ya, los ingresos que va a tener el FONAG, la EMAPS con el FONAG, que es estos, frente a los ingresos que va a tener la EMAPS sin el FONAG, que son estos. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son la diferencia entre los ingresos que podría tener con el FONAG, que en este caso estarían aquí, versus los ingresos que va a tener sin el FONAG, que en este caso están acá. ¿Ven? ¿Qué se puede ver mejor en este gráfico? Aquí, en el de abajo. Esta columna representa en el año 1, en el primer año, digamos, a futuro, que en este caso sería el 2021, los ingresos que va a tener la EMAPS, si es que el FONAG hace la intervención en las fuentes. Esta verde, esta celeste, digamos, son los ingresos que va a tener la EMAPS sin el FONAG. ¿Ven? Más pequeños. Entonces, los beneficios que va a recibir la EMAPS son la diferencia entre los ingresos con FONAG y sin FONAG que se ven aquí. Pérdidas. Por ejemplo, el año 2, el modelo nos arroja pérdidas, pero las pérdidas que la EMAPS va a tener con FONAG, que son estas, son menores a las pérdidas que va a tener si no existiese el FONAG, que es en este caso esta. Los beneficios entonces son la diferencia entre los ingresos o entre las pérdidas.
Si sumamos todos los beneficios, o sumamos, digamos, también todas las pérdidas de los 20 años que nosotros hemos modelado y dividimos sobre la inversión, como vimos al inicio en la fórmula, vamos a obtener el ROI. ¿Qué hicimos aquí? En esta gráfica nosotros calculamos la inversión que hace el FONAC o que va a hacer para el caso 2020 o la que está haciendo en el caso 2009 para 5 años. Esta inversión de 5 años nos da los resultados en términos de beneficios hídricos para los 20 años futuros, 2021 2040. No se me activa el cursor. Bueno, la inversión en el FONAC es mayor a la inversión que la EMAPS hace en el FONAC, porque claro, la EMAPS es uno de los constituyentes y contribuyentes del FONAC, el más importante, por supuesto, pero no es el único. Eso quiere decir que el FONAC va a invertir siempre un poco más que lo que recibe del EMAPS, porque tiene otros convenios, tiene otros constituyentes, consigue recursos. Aquí vemos cómo el FONAC en casi todos los años, salvo en el 2017, invierte más que lo que recibe del EMAPS. Por eso, porque la inversión del FONAC es mayor, es que el ROI del FONAC es menor que el ROI del EMAPS. Claro, el dividendo es mayor, por tanto el resultado de aplicar la ecuación beneficios sobre inversión del FONAC siempre va a ser un poco menor que del EMAPS. Es decir, la EMAPS invierte menos, un poco menos que el FONAC, digamos, lo vemos en términos de números, pero recibe un mayor beneficio, porque los beneficios hídricos son resultado de todas las intervenciones que hace el FONAC. Bien, simplemente aplicamos la fórmula y obtenemos estos resultados. Por cada dólar que el FONAC invierte, recupera, digamos, gana 1,58, es decir, tiene un retorno de la inversión del 58%. Pero la EMAPS, por cada dólar que invierte en el FONAC, recupera 1,71, es decir, recupera ese dólar y además gana 71 centavos, es decir, tiene un retorno sobre la inversión del 71%. ¿Por qué es importante obtener este indicador? Porque le permite al tomador de decisión, en este caso el EMAP, saber que es financieramente rentable invertir en la conservación de las fuentes de agua y que por tanto debería continuar haciendo. Y unas conclusiones que nosotros obtuvimos, además de el valor del ROI. Primero, una mejor calidad del agua puede reducir los costos de producción, sí, pero solo entre el 0,5 y el 3% en las condiciones actuales de producción en las plantas de tratamiento. Y esto se debe a que existe una alta participación de costos fijos en la estructura de costos totales del EMAPS. En términos generales, más o menos el 60% de los costos totales del EMAP son costos fijos. Eso quiere decir que no importa si hay mucho caudal o una buena calidad de ese caudal, los costos, ese 60% de costos siempre va a existir. Entonces, eso realmente hace que mejorar el caudal o mejorar la calidad del caudal no impacte en los costos más que, digamos, en el 40%, que es específicamente en lo que tiene que ver con producción. Pero aún así tenemos un retorno positivo. Y tercero, en la actualidad, debido al protocolo de producción de agua en la EMAPS, el caudal es más importante que la calidad. Y esto también se da, digamos, debido a que los actuales protocolos del EMAPS nos indican que no importa si la calidad del agua llega, la calidad es casi no hay turbidez o casi no hay color, igual
el protocolo va a ser utilizar casi la misma cantidad de químicos y hacer casi los mismos procesos que si ese nivel de turbiedad fuera mayor o que ese color del agua fuera mayor. Y eso se debe estrictamente al protocolo. Pero hacer este estudio le permitió a EMAPS tener certeza de que tiene que actualizar sus protocolos de producción de agua en las plantas de tratamiento debido a que la calidad del agua, fruto de las intervenciones del FONAC estos 19 años desde el 2000 que se creó, ha hecho, digamos, que esta calidad vaya mejorando paulatinamente y creciendo con el tiempo. Entonces, la EMAP en este momento tendría elementos para decidir actualizar sus protocolos de tratamiento debido a esa mejor calidad y a esa calidad sostenida en el tiempo, digamos, gracias a las intervenciones del FONAC. Pero en las condiciones actuales y con los protocolos actuales, una mejor calidad no necesariamente altera más que del 0,5 al 3% los costos totales de producción en las plantas. Listo, preguntas que tengamos o ver si quieres aclarar o trabajar sobre alguno de los temas que hemos visto ahora. Buenas noches, habla Marte Chavarría. Bert, no sé si querías comentar algo o procedo con una inquietud. ¿Me escuchan? Aprovechemos nomás para las inquietudes, Marta. Bueno, yo quería solo hablar un poquito de la tasa de descuento, ¿no? Me gustaría que profundices, de pronto volver a poner el slide que pusiste, si hay alguna aclaración, y así como la tasa de descuento, me parece bueno que el tema que preguntaban, ¿no? Lo que vieron ustedes en cuanto a las proyecciones, la duración de la proyección, ¿qué conviene, ¿no? ¿Qué sería en este momento un poco el aprendizaje del ejercicio que ustedes resaltarían? A ver, en las tasas de descuento. Las tasas de descuento y quizás Ver nos ayuda con el periodo, digamos, porque lo planteamos a 20 años. Las tasas de descuento. La literatura actual habla de que se debería utilizar, de hecho, una tasa de descuento cero o incluso una tasa de descuento negativa para evaluar proyectos de infraestructura natural. Y claro, la literatura actual, digamos, argumenta que invertir en proyectos de infraestructura natural garantiza muchos otros beneficios que no necesariamente son, por ejemplo, en nuestro caso, cantidad o calidad de agua. Hay muchos otros beneficios asociados que el momento de no ser monetizados, y si aplicamos una tasa de descuento positiva, sea cual sea, estos beneficios, digamos, son no solo no tomados en cuenta, sino además penalizados. Entonces, claro, la literatura habla de utilizar tasas de descuento negativas. Esto es una de nuestras discusiones. Sin embargo, nosotros, si hubiésemos utilizado una tasa negativa, los beneficios a futuro no serían menores, sino serían mayores. Por tanto, el ROI podría ser mucho mayor que el que encontramos. Pero teníamos que definir una tasa, no de acuerdo a lo que nosotros creyésemos, sino una tasa de descuento que sea relevante para el actor, para quien nosotros estábamos realizando el estudio, que en este caso es LEMAPS. Si LEMAPS utiliza una tasa de descuento del 3.46% para evaluar todos sus proyectos de inversión, así no sea solo en la conservación de las fuentes o en invertir en el FONAC para la conservación de las fuentes, sino en cualquier otro proyecto, esta es una tasa que a la EMAPS le parece factible técnicamente de utilizar para evaluar cualquier proyecto. Entonces, por eso utilizamos esta tasa, pensando en el actor hacia quien estábamos dirigiendo el estudio, para que la toma de decisión
sea del actor, en este caso el EMAP, sea una toma de decisión técnica. Excelente, Eric. Precisamente, digamos, de alguna manera estabas usando un supuesto más conservador, ¿no? Así es. Utilizábamos un supuesto conservador, pero aún así tuvimos un retorno sobre la inversión positivo. Por cada dólar que la EMAPS invierte en el FONAR, recupera el dólar y además gana 71 centavos. Tiene un retorno del 71%. Excelente. Y en cuanto a la duración, Bert, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? ¿Perdimos a Ya. Bert? No, es que tiene que ponerme el micrófono. Le podemos dejar abierto, creo, Tamara, ahora porque aquí no hay mucha bulla. De acuerdo. Este, el periodo de 20 años es también algo que discutimos largamente y cierto es que hay que tomar una decisión pragmática en qué periodo considerar. Nosotros, entre otros argumentos ahí, consideramos que muchas de las intervenciones, particularmente las de restauración, no tienen efectos inmediatos, ¿no? Entonces tienen efectos a largo plazo hasta a 20 años. Es una de las razones por qué, porque eso en la modelización, entonces los beneficios en este periodo de una intervención de restauración van aumentando conforme avanzan los años, ¿no? Otras intervenciones tienen beneficios más rápidos, otras intervenciones tienen hasta beneficios casi inmediatos. Eso está considerado en el cálculo de los beneficios y por eso se hace el proceso de modelización durante todos estos años, ¿no? También quería comentar algo sobre la tasa de descuento rápidamente. Si bien es un parámetro un tanto sensible para el resultado final, creo que Eric también tal vez podría comentar muy rápidamente que sí se hizo también un pequeño ejercicio de sensibilidad ahí de qué hubiese sido el resultado con otras tasas de descuento que se podrían argumentar ser válidos. Y de todas maneras, el ROI con cualquiera de estas alternativas sigue siendo positivo, ¿no es cierto? Así Muy es. bien. En el análisis de sensibilidad que hicimos al resultado del ROI, como dice Ver, aplicamos otra tasa, aplicamos la tasa del 7.58%, que es una tasa de interés efectiva pasiva referencial que aplica acá en Ecuador para depósitos de plazo fijo de más de un año y que está normado por la ley. Aplicamos para instituciones públicas, como en este caso es LEMAP. Aplicamos esta tasa del 7,58% y el ROI, si bien fue menor, sigue siendo positivo. Es decir, que LEMAP recupera el dólar y además gana un cierto porcentaje sobre ese dólar que ha invertido en el FONAC. No recuerdo exactamente el valor y no lo he incluido ahí. Pido disculpas por eso, pero estaba por el orden del 20% más o menos. Chévere, perfecto. Aquí también preguntan, ¿qué tal si se hubiera calculado el ROI no sobre la calidad del agua cruda, pero si hubiera mirado la vida útil de los equipos? ¿Pensaron en algún esquema así? Esto me parece que es parte del trabajo de cómo hemos identificado y cuantificado los beneficios con la parte operativa de la empresa, ¿no? Si hubiera un impacto importante que cambie la vida útil de los equipos, como podría ser, por ejemplo, una baja de contenido de sedimentos que puede alargar la vida de una turbina hidroeléctrica, estaría identificado en esta parte, ¿no? Donde analizamos a fondo los beneficios con la parte operativa de la empresa.
Me parece que no es el caso en este tratamiento en los procesos de potabilización. No creo que hayamos identificado algo por el estilo, ¿no es cierto, Eric? Sí, nosotros calculamos sobre la cantidad y la calidad de agua porque son los dos parámetros más importantes para el EMAPS en función del caudal de agua que ingresa a sus sistemas de captación. Ellos disponen del agua potable necesaria para el distrito metropolitano y para los usuarios. Y en el caso de la calidad también, que si bien no impacta directamente, lo vimos en términos de números, no impacta tanto en costos, digamos, pero es importante porque a cierto nivel de turbiedad, las plantas de tratamiento tienen que ser cerradas o frente a ciertas, digamos, bacterias en el agua, esa planta tentativamente puede dejar de operar. Entonces, sobre la cantidad, sobre la calidad de agua, porque eran los parámetros más importantes para nuestro público meta, que era la EMAPS. Ahora, aquí tal vez vale ilustrar un poquito más en qué cancha hemos jugado este trabajo, ¿no? De todas maneras, es dentro de una cancha relativamente limitada, que es la de la operatividad actual de la empresa de agua, ¿no? Ahora, si entonces los beneficios en cantidad y calidad que obtenemos con las acciones se evalúan dentro de la operatividad actual de la empresa, las plantas actuales con sus procesos actuales, etc. Ahora, podríamos imaginarnos también una situación en la que, por decir algo, conseguimos una mejora en calidad de agua tan drástica que todo un proceso dentro de la potabilización actual de repente ya no sea necesario, ¿no? Ese tipo de, eh, eh, digamos, beneficios que cambiarían la operatividad, no hemos llegado a esto, ¿no? O otro ejemplo donde la empresa evita una gran inversión en una infraestructura totalmente nueva. Son beneficios que también podrían darse en caso de obtener cambios drásticos en cantidad de agua a los que no hemos llegado a identificar en ese trabajo. Muchas gracias, Bert. Y efectivamente creo que la pregunta va, digamos, en la importancia de la audiencia, ¿no? ¿Para qué se va a usar el estudio y la toma de decisión de quién? De pronto los equipos puede ser relevante para una hidroeléctrica. En fin, hay que ser estratégicos hacia quién nos dirigimos. Y en ese sentido alguien pregunta, bueno, considerando que la fuente y la calidad de la data que utilizaron para este estudio parecería que es ideal, que tienen muy buena información, pero ¿qué pasaría en el caso donde la data no es tan confiable? Porque no siempre el mayor gasto de la empresa de agua se condice con un aumento del problema de calidad y cantidad del agua en la captación, ¿no? ¿Cómo manejar, digamos, en situaciones donde los datos de pronto no son tan confiables? Bueno, yo creo que habíamos topado la semana pasada un poco esto, ¿no? De que hay que ser, primero hay que ser muy creativos en la búsqueda de la información, ¿no? Y aquí, como ustedes han visto ahora en este caso, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, aquí hicimos un trabajo muy minucioso de recopilación de información con este beneficiario, ¿no? El agua potable. Y hubo después de una primera fase, podemos decir, de cierto escepticismo de la parte operativa de la empresa, logramos esa confianza para que aporten con todo este bagaje del conocimiento, de la operatividad y la identificación de los beneficios y la información
que ayude a cuantificar estos beneficios, no tanto en la parte operativa como en la parte financiera de la empresa, ¿no? También tenemos que reconocer que Agua de Quito es una empresa que tiene un nivel de manejo que es un tanto reconocido, que quizás sí es bastante más que el promedio, ¿no? Por ejemplo, tienen una información de costos bastante interesante, ¿no? Hace 5 años o un poco más han implementado todo un sistema de adjudicación de costos a diferentes unidades operativas, diferentes plantas de tratamiento, etcétera, eso nos ha ayudado muchísimo para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Nosotros ahora estamos implementando algo similar con otro constituyente nuestro, la empresa eléctrica Quito. No estábamos seguros si íbamos a poder, justamente por dudas del nivel de información que podríamos encontrar. Pero otra vez ahí creo que los acercamientos, el buscar juntos qué sería la información más relevante, etcétera, eso nos ha ayudado y parece que vamos a tener éxito también en este otro estudio. Pero sí estamos también totalmente conscientes de que para otros constituyentes nuestros no es posible hacer todavía ese tipo de trabajo. Y Bert, ¿cómo manejas situaciones como las que pregunta un colega de los casos donde la información, digamos, la información, los costos fijos y variables no son eficientes, ¿no? ¿Cómo manejar en esos casos? Y entre otras, la empresa eléctrica que van a estudiar ustedes, de pronto va a ser interesante ver eso. ¿Cómo manejas en un estudio de retorno a la inversión de una infraestructura natural la situación de eficiencia o no de una operación? Este tal vez es Pero, para Eric y para ti. sí, bueno, Eric creo que puede, con los términos económicos ahí correctos, pero recuerde que estamos en ese tipo de estudio solamente evaluando, comparando una situación sin inversión en infraestructura natural con una situación con infraestructura natural. De ninguna manera estamos evaluando si la operación de la empresa en sí o la efectividad de esta operación de la empresa en sí, ¿no? Si la empresa, digamos, tiene un mal manejo, o sea, este mal manejo estaría presente en los dos escenarios y en principio no tendría que tener tanta influencia sobre el resultado, que es la diferencia entre los dos escenarios, porque se anularía esa parte de operación propia, digamos, de la empresa, ¿no? Igual si tiene un buen manejo, está presente ese buen manejo en los dos escenarios. Y nosotros lo que estamos haciendo es la comparación de los dos, la resta de los dos. Y en ese sentido también en factores externos como alta inflación o escenarios de economías poco estables, ¿incide o no en este análisis? Eso sí es para Eric. Por supuesto que sí. O sea, la valoración económica, al menos si se hace a mediano o largo plazo, debe considerar estos escenarios de inflación alta o de hiperinflación y demás. Son muy difíciles de estimar, ya que escenarios de este tipo, digamos, no tienen factores que los generan, digamos, o no se generan por ciertas condiciones que se pueden modelar o que se pueden proyectar, pero es necesario considerarlas si es que existe una alta inflación. En el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos una inflación desde justo el 2000, que es cuando fue la dolarización, tasas de inflación bastante reducidas y moderadas, así que eso sí nos ha permitido, digamos, tener cierta certeza en los cálculos y, digamos, no complicarnos con eso, pero por supuesto que hay que considerarlos. Y acotando un poco la pregunta anterior y lo que ya respondió Ver,
Claro, nosotros en este estudio no analizamos si los costos son eficientes o no, analizamos cómo son los costos actuales y replicamos y proyectamos los costos tal cual la EMAPS los viene ejecutando. Lo que sí en las conclusiones, y como vimos, pudimos decirles que la calidad del agua es tan sostenida y tan buena fruto de la intervención del FONAC que la EMAPS podría, con un estudio más profundo específicamente en términos de la calidad, tener elementos técnicos que le permitan actualizar sus protocolos de inversión, que en términos de costos quiere decir volver a los costos mucho más eficientes y potenciar la productividad. Pero es una conclusión, digamos, fruto del estudio, pero no que la encontramos, no que quisimos encontrarla más bien, sino que la encontramos en el camino de hacer las proyecciones. En ese mismo sentido, Eric, aquí hay una pregunta sobre, ¿creen posible aterrizar este modelo a empresas que operan bajo el modelo de concesión, donde hay unos porcentajes de ganancia garantizada y unas tarifas a los consumidores que son calculadas en función de los gastos reales que la empresa presenta, ante un menor costo de tratamiento, menor tarifa y menor ganancia por parte de la empresa? Es decir, en unas condiciones, en un marco específico de operación también desde el punto de vista económico, ¿no? De hecho, esa fue la visión con la que iniciamos el estudio y con la cual le presentamos el estudio al EMAPS. Si bien el EMAPS es una empresa pública, municipal, tanto si fuese privada con fines de lucro, la lógica de buscar ese retorno es la misma. Por cada dólar que invierta en el FONAC, ¿cuánto recupero y cuánto gano? Entonces sí, es posible aterrizar este modelo a empresas, como dice la pregunta, que operan bajo un modelo de concesión, porque lo que quiere toda empresa, sea pública o privada, es maximizar el impacto que tiene en términos de ingresos, los beneficios que perciben en términos económicos o los beneficios sociales que prestan. Correcto, gracias, Eric. Y aquí estoy viendo un poco Marta, si puedo ahí un complemento. procede. Sí, yo creo que especialmente, o sea, yo le decía, jugamos en la cancha de la operatividad actual, ¿no? Y eh, sí hay reglas de concesiones o reglas de mercado que pueden incidir bastante en esto, ¿no? Yo creo que más en el sector hidroeléctrico que en el de agua potable, ¿no? Sí hemos encontrado varios ejemplos ahora mismo que estamos tratando de hacer esto con la empresa eléctrica. También vemos estas situaciones donde un excelente trabajo del FONAC no necesariamente se traduce en un beneficio monetario para la empresa eléctrica. Me acuerdo contigo mismo en Perú, Marta, hace unos años que veíamos que el regulador tenía previsto un bono, un incentivo, un adicional para una empresa hidroeléctrica que tenía tenía que generar energía en época de alta cantidad de sedimentos en el río. Entonces, ya la empresa no estaría interesado en invertir en infraestructura natural que baje el contenido de sedimentos en el río, ¿no es cierto? Porque igual le pagan más cuando le toca generar con esta agua. Bueno, en estos casos también estos tipos de estudios ayudarían a que el regulador corrija estas situaciones, ¿no? Para que el incentivo realmente de inversión en infraestructura natural realmente exista. Exacto, es el interés de que transparentemos todas estas variables porque hay unos supuestos que generan unas ineficiencias económicas evidentes, ¿no? Entonces es súper interesante. Siguiendo en esa lógica, alguien pregunta que cómo enfrentar, digamos, me encantaría que profundicemos los ejemplos
y aquí que tanto, pensando en el límite de tiempo que tenemos, que tanto Bert y después Eric, hablemos un poco de lo que pueden ser la pregunta que tuvimos al final de la sesión pasada, que yo les dije que la dejaba precisamente para que la discutamos. Dice, si el FONAC está invirtiendo en cantidad y calidad del agua a través de proyectos de infraestructura natural, ¿qué actividades principales se están implementando para garantizar el rendimiento hídrico, la regulación hídrica y el control de sedimentos? Y aquí me gustaría que hagan este ejercicio un poquito de pensar para cada servicio ecosistémico. Lo que ven ustedes sería la forma, un poco cómo monetizar esos beneficios, ¿no? Aquí hicieron un ejercicio de una forma, pero me encantaría oír si gracias al hecho de que han avanzado con este ejercicio, podrían abordar, cómo abordarían el ejercicio otra vez pensando en los diferentes servicios, ¿no? Ecosistémicos. Ya. A ver, recordar que lo que está aquí del lado de los costos en la ecuación es todo el conjunto de intervenciones que nosotros consideramos necesarios para optimizar calidad y cantidad de agua de determinada fuente, ¿no? Es una combinación, es de un portafolio amplio de intervenciones que puede incluir acciones de conservación, de restauración, pero también las de educación, de sensibilización, de generación de información y del monitoreo necesario, ¿no? Todos los costos de estas actividades están incluidas en este estudio del lado de los costos, ¿no? Porque, bueno, estamos convencidos de que todo esto es necesario para optimizar lo que es nuestra tarea, calidad y cantidad de agua, si no, no lo estaríamos haciendo. Claro, sería muy interesante incluir otros servicios ecosistémicos y seguramente ahí vamos a estar hablando de otros beneficiarios también, ¿no? Es lo que decía un poco en mi introducción. Eh, eh, Todavía se puede, ese tipo de trabajo se puede complejizar muchísimo más, ¿no? Donde consideramos una suma de beneficios en diferentes servicios ecosistémicos y del otro lado también o sea, más beneficiarios también, más actores y más inversionistas en la iniciativa, ¿no? Esto es perfectamente posible. Ahí estamos haciendo algo también en la parte de carbono, ¿no? Tratando de cuantificar bien los beneficios que obtenemos con las mismas acciones en términos de carbono. Para nosotros la mayor barrera ahí es que la información para el ecosistema, que es nuestra zona de trabajo, que es casi todo páramo, la información de carbono en páramo es todavía muy deficiente, a mucho menor nivel que la información de carbono que existe ya sobre bosque, procesos de forestación y de reforestación. Entonces, esa es la principal barrera ahí para poder avanzar ahí, pero estamos trabajando en aquello también. Gracias, Bert. Eric, ¿quieres complementar? Bueno, yo solo mencionar que el reto está en poder precisamente eso, monetizar o encontrar todos esos otros beneficios que son resultado de intervenciones como las que realiza FONAF. En este caso hemos hecho cantidad y calidad de agua porque es lo más representativo para el constituyente a quienes constituyente a quien nos enfocamos, que en este caso es la EMAP, pero todavía hay muchos otros beneficios que sin duda existen, sin embargo que todavía no son
monetizados, ni siquiera, digamos, de una forma general. Así que el reto de nosotros y de todos los estudiantes del webinar es precisamente ir encontrando esas formas metodológicas, esos pasos para hacer ese cálculo económico de esos otros beneficios. Yo solo mencionar que hay dos cosas que nos tienen que quedar sumamente claro el momento que hacemos la monetización. Es primero, para quién lo hacemos, definir esos indicadores que son claves para la institución, para quienes nosotros estamos preparando la evaluación económica, en este caso, por ejemplo, puntualmente cantidad y calidad de agua. Y lo segundo es hacerlo de la forma más rigurosa, técnica y científicamente, porque mientras más riguroso es el estudio, mayores elementos tenemos para demostrar todos los beneficios asociados a invertir en infraestructura natural ante los tomadores de decisión. Mil gracias, Eric. Yo creo que sin más, siendo ya las 8:15, queremos reiterarle el agradecimiento a Bert y a ti por estar aquí esta noche. Que todos los estudiantes y participantes de este curso sean conscientes que este trabajo casi que tienen una primicia porque precisamente está todavía en proceso de ser publicado. Entonces agradecemos un montón la generosidad del FONAC, de Bert y de Eric de participar, tomarse el tiempo para darles esta información que les permite a ustedes tener un análisis económico en vivo y en directo, real, útil y que va a ser utilizado para la toma de decisión de una manera muy efectiva, pues está pudiendo posicionar cómo la infraestructura natural y el trabajo que se puede realizar a través de un fondo de agua puede ser muy valioso para la misma competitividad y rentabilidad financiera de una institución. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Tamara y le agradezco a todos ustedes por estar aquí esta noche. Gracias, Marta, y gracias a nuestros dos panelistas. Solo una aclaración respecto a la tarea que tenemos que entregar para este domingo, 20 de octubre. Recordemos que, como nos comentó Eric, es importante que definamos el beneficio hídrico, ¿no es cierto? Que se defina también la audiencia meta para la cual estamos realizando este estudio y la metodología que queremos utilizar para monetizar este beneficio hídrico. Entonces, bueno, finalmente comentarles y recordarles que la grabación del webinar será enviada a ustedes hasta el día de mañana, y aquellos que no han tenido el tiempo de finalizar sus tareas de módulos anteriores, no duden en contactarnos, enviarnos por mail para ver cómo podemos ayudarles en la corrección de tareas y de evaluaciones que estén pendientes. Entonces, agradecemos nuevamente a nuestros dos expositores y esta semana igual vamos a abrir un debate sobre ese tema económico, entonces esperamos sus reacciones y nos vemos virtualmente igual en nuestro siguiente webinar del siguiente módulo que corresponde a los temas legales, y tendremos un panel muy interesante en el que presentaremos algunos casos de legales en la región. Bueno, hasta una próxima oportunidad y nos vemos. Hasta luego.